Eh, Primero, gracias. Bueno, 600. ¿Cuándo llegamos a 600? No sé, pero es más cerca de 1000 que de cero. Y si no, pregúntenle a Pelé. Eh, Gracias a los fundadores y a los que hacen de host y trabajan mucho, y a Mauricio, que a veces se baja del avión para atender estas reuniones. Eh, Gracias a todos por asistir. Y no prometo nada, María Luisa, pero voy a tratar de que sea más cortita que las anteriores. Eh, el tema que he preparado para hoy es los resúmenes de despacho. Cuando yo leí esta frase, a mí me quedó casi como un sentido de sorpresa enorme, porque uno está acostumbrado a ir a oír expresiones como por ejemplo una carta porteada, o un entero postal, o una carta certificada, o montones de expresiones en relación con la vida y la administración postal, el correo y cosas afines. Pero los resúmenes de despacho a mí se me hacía algo hace unos días todavía demasiado nuevo. No entendía yo esa expresión. Y es porque, claro, yo estaba traduciendo literalmente lo que apareció y me sorprendió en el reglamento de temática de la FIP. Entonces me encontré que en Costa Rica, en realidad no me encontré, veníamos discutiendo hace algunos días con algunos compañeros la necesidad de compartir alguna información del periodo prefilatélico de Costa Rica, igual que lo han hecho de otros países, pero considerando que Costa Rica en mi oficina, el periodo prefilatélico prácticamente ha sido totalmente ausente o muy ausente. Y entonces las receptorías, que es un nombre que se le da a un cierto tipo de papeles y a un tipo de oficinas que había en Costa Rica a mitad y en la época temprana del siglo XIX, parecía interesante. Pero lo que parecía más interesante era que de verdad en el reglamento de temática se mencionaba, y ahora lo vamos a ver. El esquemita para hoy es muy sencillo. Los antecedentes son muy largos porque en realidad son un poco más que antecedentes, son fundamentos de la discusión de este tema. Y las receptorías son un conjunto de marcas, no son muchas marcas, son un total tal vez de 13 marcas, pero cuando uno ve las pequeñas variedades y variedades en el uso y combinaciones, se hacen un poquito más que las 13. Y dejo ahí planteado el tema del presente y el futuro, aunque no profundizo en él. Quise hacerlo, pero la verdad es que ahí sí corría el riesgo de quedarle muy mal a María Luisa. Y algo que muchos aquí no saben es que también mi hija, la que cumplió 40 antier o tras antier, se llama María Luisa. Se llama María Luisa Díaz y es, es tan buena como esta. Bueno, y es miembro de la Asociación Filatélica de Costa Rica, María Luisa Díaz. Esperamos que María Luisa Jara algún día se afilie también. Entonces, vamos a empezar con los antecedentes. El primer antecedente, como ya adelanté, tiene que ver con las nuevas guías de temática aprobadas en, por la Comisión en Tailandia y ratificadas después en Buenos Aires y en Bangkok. Y es porque hay un párrafo en el cual se menciona lo siguiente, dice, otras piezas utilizadas como material admitido. Otras piezas utilizadas en las operaciones postales como etiquetas de certificado, etiquetas, marcas, rutas, etiquetas o marcas suplementarias, por ejemplo, de censura. Tengo que hacer un arreglo aquí. De censura, desinfección, correo urgente, resúmenes de despachos que en inglés, según esto, se dice mail delivery dockets. Y la traducción de docket sería en inglés mismo, a document or label listing the contents of a package or delivery, un documento o etiqueta en el cual se enlistan los contenidos de un paquete o despacho.
La traducción que yo hice es resúmenes de despachos. La traducción en el sitio de FESOFI es un poquito diferente. Cupones de respuestas, marcas de encaminadores, marcas y etiquetas de automatización postal cuando corresponda. Cuando corresponda, estos elementos deben figurar en el documento afectado. Es decir, se supone que muchas de estas son marcas o cosas que se ponen encima. No es ese el caso de los resúmenes de despacho. Yo hice la observación cuando presentaba esto hace unos días de que había que ver el caso de las receptorías en Costa Rica, porque era aparentemente algo que podía ser denominado Mail Delivery Dockets. Pero hay un problema con el lenguaje y el lenguaje ciertamente no está resuelto. Muchas veces se usan sinónimos, se usa el Mail Delivery Docket de MDD y por el Bill of Lading o viceversa. Y en algunos casos, como lo vamos a ver en la última lámina de esta charla de hoy, hay confusión incluso con las pruebas de entrega. Y en algunos casos se dice que cualquier chef factura puede pasar por un mail delivery docket, dependiendo cómo esté hecha. Y en algunos casos los filatelistas las usamos. Aquí hay un par de ejemplos de bill of lading. Ambos me llaman la atención. Las fechas son interesantísimas. Los 1700 algo, los 1800 algo. Ahí están las direcciones donde los pueden encontrar en la web. Pero la razón fundamental por la que a mí me llaman la atención es porque son riquísimos para el uso en temática. Claramente el primero no es postal, es totalmente prepostal, pero lo que dice, lo que enlista, lo que enumera como contenido son 3 barriles de café, etcétera. El solo hecho que diga café en cualquiera que sea la cantidad, por supuesto que a mí me abre el apetito y yo quisiera poder ponerla en mi colección del café como embajador de América en Europa. Y, y la otra, a lo que se refiere, es a monedas. Y yo recuerdo algunas colecciones extraordinarias en moneda, y esta es postal, o por lo menos parece postal. Lo que tiene es un timbre fiscal, un revenue, eh, muy conocidos esos azulitos de Washington, con alguna marca encima. No revisé el catálogo de los revenues americanos, pero como ustedes saben, esto es factible de usar bajo ciertas condiciones en las colecciones temáticas. Todavía no estamos hablando de el uso en historia postal, pero es porque a mí el apetito se me abre siempre primero por la temática. Aquí tenemos otros parecidos. El de la derecha es muy parecido al de la página anterior, solo que este sabe mejor. Este lo que tiene es brandy. Y tiene brandy en dos tipos de empaque, de botella. Pero además es muy interesante la forma en la que está hecho este embarque. Y vale la pena tener en mente el tema de que estos avisos, eh, way bills, les dicen algunas veces, listas de embarque, eh, adoptan múltiples formas. Y esta de la derecha, con todo y lo interesante que es la ruta, el barco, el contenido, eh, frente a la que tenemos a la izquierda, hay una discusión que va más allá incluso del lenguaje y ¿es postal o no es postal? Y hemos discutido ya varias veces en este foro, yo diría más bien numerosas veces hemos discutido en este foro, de que es la postalidad el criterio clave para el uso de los materiales de cualquier naturaleza en temática. El de la derecha
pareciera un poquito más que limítrofe, es decir, yo me atrevería a pensar que no es postal. Y el de la izquierda, en cambio, tiene unos agregados de autorización para la circulación del paquete, no del delivery docket, sino del paquete que en este caso son 3 libras de café y que están autorizadas por los recortes en letra impresa, que uno autoriza 1 kilo y el otro autoriza 2 kilos. Eso yo he mostrado algunos en mi colección del café y he encontrado recientemente algunos otros muy interesantes en eBay. Y por supuesto que así como existen para el café, existen para otros commodities y eventualmente podrían ser útiles en colecciones en esos campos. Todavía queda un caso que para mi gusto es más interesante todavía. Y este yo sí deliberadamente, o por lo menos uno de ellos, lo uso en una de mis colecciones y voy a explicar por qué. Eh, los sistemas de correos no han sido nunca universales, no lo son ahora. Los sistemas públicos de correo no son universales, tampoco. Y en el caso concreto de Costa Rica, que es de los ejemplos que estoy poniendo hoy, en los 1840, entre 1820 y 1850, cuando se construían las carreteras para obtener el acceso a los puertos del Pacífico y del Caribe, en las compañías que estaban autorizadas para hacer esos caminos, había una muy famosa, que es la Compañía de Caminos para el Puerto de Punta Arenas, porque esa es la que abría la ruta del café. Esas compañías tenían licencia de transportar su propia correspondencia. Y aquí muestro 2 ejemplos de la Compañía del Camino al Atlántico con cancelaciones o marcas que eran administrativo postales, una de Pacuare y la otra de Angostura, que son 2 puntos clave en la construcción del camino. eh, Siguen siendo clave en el mantenimiento de los caminos en esa zona. Todavía hoy, más de 150 años, más de 170 años atrás, o después. El, estas 2 cartas, la segunda, la de Pacuare, tiene, aquí ven las cancelaciones de Pacuare y de Angostura, o los encabezados de Pacuare y de Angostura. Eh, en la de Pacuare, que la vemos a mano derecha, vemos que hay un listado de lo que se entrega con este eh, waybill o listado, resumen, detalle del contenido y entrega, no sé, algo grande de vaca, dice ahí, 2 cueros de novillo, 6 libras de tabaco, 12 libras de sal, 3 reales de jabón y algo más de caña que no sé lo que es. Pues entrega un montón de cosas que a mí me servirían ilustrar en algunas de mis colecciones, ya sea en la del tabaco, en la de la sal, por supuesto. Pero está en el contenido de la aparente carta. La carta sí es un waybill, pero no tiene la forma que nosotros esperaríamos que tenga. La otra, la de la izquierda, la de Angostura, que yo sí la uso en mi colección de café, yo la uso por razones parecidas a la pieza que les mostré de Senegal hace un ratito. Y es que en el docket o delivery docket o waybill o razón de despacho o algún nombre que le vamos a encontrar en español antes de que se termine esta conversación hoy, tiene las condiciones expresas que nos autorizarían a usarla, es decir, la postalidad conjunta del envío del aviso
junto con junto con el contenido. Y en este caso de Angostura, es un propio, un encaminador de las empresas, un empleado o contratado por la empresa para efectos temporales, quien lleva, y ahí lo dice, él se llamaba algo Arias, Gabriel Arias, quien lleva junto con este documento dos arrobas de café. Bueno, hay más, pero vamos a entrar ya en quiénes y cómo lo estudiaron. Quien más nos interesa, por supuesto, es Jana Wyman, porque ella es quien tiene hoy, ya desde hace varios años, pero la tiene hoy, una colección fabulosa eh, de más de oro universalmente reconocido en el periodo prefilatélico de Costa Rica. Lo tiene todo. Prácticamente no hay una pieza importante que no esté en la colección de ella. Esto no quiere decir que no haya otras colecciones que tengan otras piezas igual de interesantes, posiblemente sí, pero las que son únicas, las que son muy raras, están todas en la colección Wyman. Hace unos años, en ocasión de que ella ganó el Gran Premio Nacional en una exposición en Costa Rica en el 2014, eh, en un programa conjunto que teníamos con la Universidad de Costa Rica, con el Instituto de Investigaciones en Arte, el IIARTE, se decidió la publicación de esta colección en forma de separata de la revista Escena. Algunos han tenido oportunidad de conocerla. Es este libro, un librito muy bien presentado, muy bien impreso, de muy buena calidad en todo sentido, que tiene trabajos introductorios de la directora del IARTE, Patricia Fumero, y alguno mío. Y es una colección donde se recoge mucha de la información que hoy vamos a explicar acá. Pero además hay otro argumento, y es que ya esto es muy personal, pero yo quiero compartirlo, y es que en esas conversaciones sobre cómo difundimos el estudio de la prefilatelia costarricense con la señora Wyman, yo he sido agraciado, por dicha, bendecido, y ella me ha regalado algunas piezas maravillosas de estas que vamos a comentar hoy y que yo las muestro y las he identificado en una esquinita con LFD. Todas las que aparecen ahí con LFD -2 son obsequio de la señora Wyman, quien no tuvo que despedazar su colección para regalarme esas cosas maravillosas, porque eh, ella no estudia tanto lo que yo quería estudiar, por un lado, y por otro lado, en algunos casos tenía duplicados tan buenos como los originales, o como los que tiene en su colección. Ella presenta, perdón, antes de eso, hay otros señores que han estudiado esto. Por supuesto, Leo Harris, que tiene un libro que muchos de ustedes conocen, que son las marcas prefilatélicas de Centroamérica, y también Richard Fajola y Fred Meyer, que lo estudiaron a partir de la colección de Fred Meyer, que después fue subastada por Spinks. Eh, eh, en ambas hay alguna especie de inventario. Cuando Harris escribió su librito, las marcas que se conocían en general en Centroamérica, incluyendo Chiapas, eran relativamente escasas con lo que hoy día se sabe, con lo que hoy día se conoce. Y no hace tanto tiempo de eso, hará 25 años de eso. En el caso de las receptorías, que son las marcas que hoy nos interesan, Harris menciona 6 en Costa Rica, en tanto Frajola menciona 13. Esas 13 son las que aparecen en la colección Wyman.
y representan en el caso de Harris 4 poblaciones y en el caso de Frajola 6 poblaciones. Frajola ilustra las 13 y Harris en el libro tiene reproducida solo una de las 6. Y entonces volvemos ahora sí a Wyman. Wyman en el libro, cada capítulo lo empieza con una introducción relativamente larga. El libro no está escrito como obra editorial o no está publicado como obra editorial, sino como colección, un poco al estilo de lo que se hace en Europa con algunas grandes colecciones de América Latina. Y aquí no es que seguimos ese estilo, sino que es el que se prestaba para hacer lo que queríamos hacer y se reproducen como páginas completas de la colección. La página de apertura de las receptorías es esta que está acá. Un resumen de esa página sería lo que tenemos en la esquina eh, inferior izquierda. Y la idea es la siguiente: las receptorías se abrieron y no pone la fecha, aunque muy posiblemente fue después de la independencia, alrededor de 1820, y durante el tiempo temprano de la federación, que se abrieron entonces oficinas de Hacienda en un conjunto de poblaciones que hay 6 cuyas marcas son conocidas, pero no son posiblemente las únicas que existían. O hay 6 que tienen marcas que dicen receptoría, pero por lo menos sabemos que hay tal vez 2 o más que no tienen una marca de esa naturaleza, pero que eran receptorías, que tenían como cometido trabajos relacionados con la administración fiscal y la tesorería del país. Eh, Tenían a su cargo la venta de papel sellado, tenían a su cargo el cobro de pequeños impuestos, vamos a ver eso en algún momento, y también tenían la responsabilidad de otorgar algunos permisos y licencias, por ejemplo, dice aquí la señora Wyman, para el destace de animal, de ganado vacuno, por decir algo, y hay otras cosas más. En 1838, cuando Costa Rica sale de la Federación Centroamericana, se vio obligado a organizar su propio aparato, oficina, sistema de correos. Y entonces las receptorías casi automáticamente se transformaron o asumieron una nueva tarea, además de las que ya tenían, y es que pasaron a ser oficinas postales. Formalmente autorizado en algún decreto de diciembre del 39, aunque no empiezan operaciones sino hasta en el año 40. Para que las receptorías pudieran cumplir con una de las funciones postales que se les había encomendado, se prepararon estos resúmenes de despacho o guías de despacho, eh, que es una traducción prácticamente literal del Waybills. En el ejemplar que tenemos a la derecha, en la parte baja de la página de la señora Wyman, eh, tenemos una eh, un, un reporte de estos que se llaman resúmenes de despacho, que va de Cartago a Guanacaste en enero del 1845. Este es para ilustrar más o menos cómo era el formato. Generalmente había en la primera columna de la izquierda un listado que generalmente tenía lo que era cartas, lo que era cartas certificadas. Si había del exterior, a veces separaban, dependiendo del lugar del cual fuera, separaban, por ejemplo, en los puertos, separaban el correo del exterior o lo comentaban por aparte. Impresos iba separado. Y en las siguientes columnas se enumeraban algunas características específicas que determinaban el precio y los totales por cobrar y por enterar. Y de ahí mucho del nombre de receptoría, es porque recibían dinero y eventualmente lo depositaban
en alguna cuenta de la tesorería o en algún banco, si es que había banco. En algún caso vamos a ver que sí había algún banco. Este formato no es único. El formato cambia, distintas receptorías adoptan distintos formatos y vamos a ver algunos casos. El primero de los cometidos en relación con el uso de estos documentos, las guías de despacho, es un cometido postal, es decir, se trata de mantener informado a quién recibe, pero también de llevar un registro de quién lo tramita, de cuáles son las operaciones postales que se realizan. Es casi risible el tener que darse cuenta que el número de objetos de transporte postal en todos esos años, desde 1840 hasta 1870, es prácticamente ridículo. Eh, prácticamente no hay. Hay que hacer la observación de que aquí en esta conversación y en las colecciones que hemos visto, el periodo de la guerra en Centroamérica no está documentado, no aparece, posiblemente una de dos, o se perdió lo que había, o no se hizo, no se hicieron reportes, no se documentó el fenómeno postal, o se usaron los ejércitos como transmisión del correo, para la transmisión del correo, entre otras cosas, lo cual por otro lado también sabemos que es por lo menos parcialmente cierto. Eso dejaría por fuera, digamos, todo el periodo de los 1850 y 54, 55 a 57, 58. Bueno, en estos dos documentos que tenemos acá, ambos de San José, posiblemente lo que habría que destacar con mayor claridad es que en realidad la palabra receptoría no aparece todavía. Aparece la palabra receptor y aparece un cierto énfasis en la figura de correos. Aparecen unas marcas que las hemos visto en distintas comunicaciones postales, por supuesto en San José, mucho, eh, muy conocido. Pero lo más importante que tenemos que apreciar de lo que tenemos aquí es la forma en la que se empieza a usar esa codificación para hablar de categorías de cartas F, S, D, E, I y el total. La referencia es la D. La D se refiere a las cartas oficiales o de oficio, que eran tal vez dominantes en el periodo, cartas con franquicia de carácter gubernamental. La, las F son cartas que circulan sin pagar, franquicias exactas. Y perdón, no franquicias exactas. Las franquicias exactas son las S. Las F son pagadas, pero prepagadas. La E por encomiendas y después los totales. Hoy posiblemente nosotros esas categorías ni siquiera pensaríamos en usarlas. En en el caso de quiénes o de dónde se originan las cartas, la larga lista tiene que ver muchísimo con gobierno, pero también están incluidos el jefe político, el juzgado y por supuesto el cura, entre quienes daban origen a cartas que eventualmente caían en estos resúmenes de despacho. Entre los servicios no postales, destacan por lo menos tres: el de la venta de papel sellado, que difícilmente queda documentado aquí, aunque podemos ver algún caso más adelante; el de dar permiso para sacrificar animales con propósitos de consumo, como en el caso de este que tenemos aquí a la izquierda, que dice que se le da permiso a este señor don Gregorio Arguedas para que mate una vaca. Y aquí es donde entra la receptoría en su función de tesorería, porque pagó el impuesto para subvencionar la guerra. O sea, este nos pone precisamente en el periodo de la guerra, este es del año 57. Y por primera vez estamos viendo aquí nosotros hoy una marca que dice Receptoría de Alajuela, y es muy parecida a las receptorías, a las marcas postales
o incluso otros encabezados de cartas y de documentos oficiales que vamos a ver. El de la derecha, las marcas son usadas en el visado de un pasaporte. Es un pasaporte postal. No es un pasaporte para viajar a otro país, es un pasaporte para llevar cartas con protección oficial en forma personal. El funcionario, quien quiera que sea, lleva cartas de San José o de Cartago a Moín. Y al llegar a Moín, su pasaporte es visado. Entonces, el visado de pasaportes era también una función de las receptorías y podemos encontrar marcas de ellas en este tipo de documentos. Bueno, y empezamos con el análisis de las marcas. Yo les comentaba hace un rato que son 13 marcas. Hay dos marcas en San José, una en un bloque rectangular que dice receptoría de S. José. Y en esta no hay mucho más interesante que podamos destacar, excepto lo que la señora Wyman dice, y es que en este caso es posiblemente el único tal vez uno entre muy pocos de estos documentos que se conoce con el parrillado no impreso, sino dibujado a mano. El de la derecha es la otra cancelación de receptoría de San José, dice recepta como una contracción de la palabra recepta de San José ahora con tilde. Este caso es una fajilla, no tiene fecha. Fue usada como un envuelto de correo oficial y está dirigido al administrador general posiblemente del mismo San José. O sea, es un uso dentro de San José. No, ya lo mencioné que esta no tenía fecha. Ok. Bueno, el uso como fajilla es parte de los otros usos que no mencionamos antes porque no era otro uso de carácter fiscal, pero hay que tenerlo en la lista. Después de San José está Alajuela. Alajuela tuvo solo una marca y tiene esta misma representación, RCPT, y una cosa rara ahí que posiblemente es una A, y dice de Alajuela. ¿Por qué ponemos dos? Bueno, es porque es la única que existe con un color distinto. Es una tinta verdosa, un verde azulado muy profundo, pero claramente distinto del negro. Puede ser que en algún momento se produjera oxidación de la tinta, pero no consta. Son muy claras las diferencias que hay entre ambas, existen de los dos tipos. Las fechas pueden verlo muy repetidas, ambas son de 1842. eh, y, y, y entonces, pues mientras no se investigue más, existen claramente las dos tintas. El que sigue es Cartago. Cartago tuvo tres marcas. Es el único que tiene una marca en negativo. Cuesta muchísimo leerla y cuesta muchísimo tratar de representarla. Tal vez algún día hay que pedirle a Henry ayuda para ver si él con esos software mágicos que él domina puede producir una mejor representación de este negativo. En este caso es una muy temprana, es de 1840. Es también un envoltorio, en este caso, de documentos judiciales enviados desde Cartago por un juez a la Corte Suprema en San José. La otra de Cartago es esta ovalada, en la cual se usa el formulario que ya conocemos. Esto es en el año 1844. La tercera de Cartago no dice receptoría de una manera, digamos, conocida su ortografía, sino que tiene la parte final con una Y, receptoría con Y. Se conocen dos. eh, eh, en la colección de la señora Wyman está la de la izquierda, que voy a comentar ahora,
y ella tuvo a bien obsequiarme la que está a la derecha. Tenemos esas dos y no hay diferencia, es claramente la misma y las fechas son coincidentes. El uso de papel es parecido, lo van a ver este papel más adelante, cómo lo analizamos un poco, de 1843, ambas. Sin embargo, la de la izquierda, que es la que está en la colección de la señora Wyman, tiene una particularidad o dos particularidades que vale la pena tenerlas en cuenta. Dice encomiendas, aparte de las cartas, un pliego, dos pliegos, se enumera y pone precio arriba. Pero después en el óvalo rojo estamos viendo que dice encomiendas. Y aparece como encomienda una especie de cosa que hoy día conocemos con otro nombre, que es un valor declarado. Aparecen 382 pesos con 60 centavos para no sé qué de aduana o algo por el estilo. Es un valor declarado. Es como otra función más que tenían entonces las receptorías. No había giros postales, pero podía mandarse dinero de esta forma, como encomienda. Y se documentaba de esta forma, el resumen, el toque, el waybill que tiene la marca de la receptoría. Cartago tiene un poco más de historia. Entonces, aquí reproduzco la que les mostré hace un ratito, que es la que me quedó a mí, está aquí a la izquierda. Eh, se transportan varias cosas, algunas cartas de oficio, otras sin franqueo, otras dobles también sin franqueo, y pone los totales que eventualmente cuestan y también un impreso. No, perdón, eh, eh, dije mal, la que enseñé antes es la que está a la derecha arriba, la que tiene receptoría con Y. Esta que está aquí abajo a la izquierda tiene la marca no de receptoría, sino la de Correos de Cartago, la misma que vimos en la otra que mostramos también de Cartago hace un rato, dirigida a Heredia. Entonces, nos encontramos que funciona con como documento resumen con la marca Correos de Cartago y también con la marca de receptoría, ambas del mismo lugar en más o menos fechas parecidas. Ambas parecieran sacadas del mismo grupo de papeles que están adheridos con una goma a la mitad del margen izquierdo y también tiene como cosido con hilo, ahí se ven perfectamente los huecos, como si hubiera sido el mismo folleto de papel en blanco en el cual se construían estos informes. Y entonces, en algún momento de ese formulario de papeles en blanco, sacaban uno y le ponían la marca receptorilla y sacaban otro y le ponían la marca Correos de Cartago. Y las dos se valían igual para dar los mismos informes con el mismo intención de producir una lista de despachos. Heredia tenía cuatro. Las cuatro que se ven ahí arriba, dos con bigote, una con un rectángulo con las terminales redondeadas y una ovalada. Son cuatro receptorías, cuatro marcas de receptoría que se usaron en Heredia. En la línea del tiempo podemos ver que la del bigote más fino se usó en 1840. No sabemos si se usó después, seguramente sí. Y la del bigote más grueso se usó en 1841 y después alguna otra en el 42, las otras dos en el 42. Y para 1853, con el mismo propósito, se usa para informar con una marca de Heredia, una marca postal de Heredia.
Es decir, las marcas de receptorías tienen un uso bastante enfatizado. Se conocen bien, en este caso, las cuatro de Heredia, y sin embargo, al final del periodo de uso ya empieza a ser usada la de la marca postal de la ciudad de Heredia. En el caso de Heredia, hace un par de años en una subasta de Socorico, eh, se puso a la venta un conjunto de este material y dentro de ellos venía un libro de registro, una especie de diario en que se llevaba el detalle de todas las cartas que se iban entregando o enviando a las distintas oficinas, detalladas con el mismo método que las encontramos en los dockets de las receptorías. Y entonces es interesante comprobar que había también la intención de producir algún grado de estadística o sumatoria del funcionamiento total del correo. Aprovecho la excusa de ustedes este momento en que menciono a Socorico. Está mal escrito el nombre aquí. Socorico, dice Socorico. Para comentar que hace unos meses murió el que era el director de la revista de Socorico, Society of Costa Rican Collectors, eh, eh, James Drew Miller, y no habíamos tenido oportunidad aquí en mi oficina de hacer un pequeño homenaje y agradecimiento a él por su dedicación como director de una muy buena revista de filatelia de Costa Rica y Centroamérica, que hemos disfrutado por muchos años. En Guanacaste, que antes o que intercambiaba el nombre con Moracia y también con el de la ciudad principal, Liberia, se encuentran tres marcas de estas que llamamos R por receptoría. Esa de Moracia es única y bueno, la mala suerte es que esta está en la colección Wyman. La mala suerte es que eh, es feíta, fue muy mal aplicada, se ve muy mal, se ve muy triste. Y entonces, de ahí, no hay mucho que hacer con ella, pero es extraordinaria. Yo la quiero en mi colección del tabaco. Este es un caso en el cual se menciona, y vale la pena verlo con cuidado, se menciona en el detalle de la guía, se menciona que se están entregando 9 cargas de tabaco Istepeque y 9 cargas de chircadre. Son las dos variedades de tabaco que se sembraban en esa época, el Istepeque que venía del Salvador, que había sido trasplantado del Salvador acá, y el chircadre, que era una variedad local de la zona del Irazú. Eran los dos tabacos que se sembraban en esos tiempos y aquí se transportan en 1855, se transportan a Guanacaste, a la ciudad de Liberia. Y lo otro sorprendente que tiene es que quien lo tenía que recibir lo entrega a un arriero, un propio, eh, eh, y no queda claro cuál es el propósito de esta carga, por qué se la está entregando a la receptoría. No sería raro que era para que la receptoría a su vez se la pasara al tercenista de la factoría de tabacos, quien hubiera tenido la responsabilidad de venderlo al menudeo. Eh, Algo así puede ser, pero no lo sabemos, no está en el documento. Lo que sí aparece en el documento es que la firma de José Sixto Rovira o Rodira, o como se llame, José Sixto, firma y dice él, por ausencia de mi señor padre. O sea, que el que recibió esta carga no era el que estaba autorizado a recibirla, sino el hijo de quien estaba autorizado a recibirlo. Y eso no deja de ser simpático. La de la derecha
tiene una particularidad también, y es que aparece el nombre resumido como lo hemos visto con estos formatos en que se hacen estas marcas, y dice recepta, pues receptoría, recepta del Guanacaste, y, y lo que está aquí posiblemente es un envuelto, una fajilla, donde iban las cartas dirigidas a otra receptoría, que aquí lo dice, señor receptor de la Villa de Santa Cruz. Y nosotros aquí no nos queda más que aceptar entonces que había una receptoría en Santa Cruz. Santa Cruz era entonces, y posiblemente todavía, una de las tres ciudades más importantes del Guanacaste, junto con Liberia y Nicoya. En Santa Cruz, no directamente, pero por la vía de los pueblos cercanos, tenía acceso al río Tempisque y por ese al Golfo de Nicoya y en la navegación a Punta Arenas. La otra marca de Guanacaste es bastante más rara, pero aquí lo que más me llamó la atención es el documento. Esta es ovalada, receptoría de Guanacaste. El documento lo que dice es: el señor don Fidel Peralta satisfizo los derechos correspondientes a 100 libras de almidón, 100 libras de almidón, 44 no sé qué de cebolla, 36 tampoco sé qué de metates o etates, no sé, 10 en sombreros y 100 en azúcar, introducido el 13 de mayo último, y de 300 libras azúcar y 100 de almidón introducidas el 10 de junio pasado por el receptor, o sea, no firma el receptor, firma alguien por él, Juan V. Bustos. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál era el papel de la receptoría aquí? ¿Estaba recaudando impuestos? ¿Y esos impuestos a qué eran? Porque la estructura de los impuestos de entonces es muy distinta a la estructura de impuestos hoy día. No, es decir, si eran impuestos al consumo, mm, mi propia percepción es que no había impuestos al consumo y que rotundamente no había impuestos a las ventas, pero sí puede haber habido algún impuesto de introducción o algo similar a las aduanas que había para ir entre estos pueblos. Por ejemplo, claramente había una aduana en el río Grande, en el camino entre San José y Punta Arenas. Y no es que estaba cerca de Punta Arenas, era una aduana que estaba ahí y hacía control fiscal, pero de lo que venía de afuera. En este caso con Guanacaste, como Guanacaste era algo todavía un poco extraño y ajeno a Costa Rica, pero ya en 1870 no debería ser así. Eh, Cabe la duda de qué es lo que se estaba cobrando. Y por supuesto, el nombre de Socorico sigue estando mal escrito, cosa que me da vergüenza, pero que estará corregido en el PDF, por supuesto. Nos queda alguna marca y esta es rarísima, porque por ningún lado dice receptoría. Y en el libro de Wyman, como ustedes pueden ver ahí, aparece el capítulo de Moín Correos dentro de las marcas de receptorías, en la lista de las receptorías, pero ella no le incluye en la enumeración de las receptorías, porque no dice receptoría. Eh, el detalle interesante es que este que dice Administración Marítima del Norte, en la lectura del docket, tiene en algún punto una referencia que dice con claridad receptoría de Moín. Y yo había mencionado hace un rato que había algunas receptorías que no tenían eh, marcas de receptoría, pero que tenían el nombre usado como si fueran receptorías. Moín es una. Y además, este documento es un docket típico. Y los otros dos también. De manera que
esos listados de correspondencia o de otras cosas son listados que los hacen todas las oficinas que tienen estas características, lleven o no directamente el nombre de receptorías, o más bien tengan o no la marca de receptoría para ponerla en sus documentos. Y esto se está acabando. Hacia el final empieza a aparecer cosa muy parecida, pero sin las marcas de receptorías. Hay desuso, parece, las marcas posiblemente se empiezan a dañar y empiezan a perder sentido. Hay un ocaso del sistema, el país se está transformando muy rápidamente en la segunda mitad del siglo XIX, son los gobiernos de los militares bonachones, por decirlo suave. Había de todo, pero los dictadores de Costa Rica eran tenía yo una compañera en México que decía que Costa Rica es una muestra de país. Bueno, como muestra de país, si lo quieren, teníamos muestra de militares también. Sin embargo, estos no dejan de ser particularmente interesantes. Estos, el de la derecha, que es muy lindo, ese también tuve la dicha de que la señora Wyman me lo obsequió. Es de una fecha que a mí me interesa mucho, que es el año 92, que yo colecciono sellos de ese periodo. Y tiene la leyenda o el encabezado, correos terrestres. Uno se pregunta cuáles eran los otros que no eran terrestres, pero bueno, dejemos que estos eran terrestres y que iban de Cartago a San José y que estaban comunicándole a San José, y ahora por primera vez vemos que aparece no solo el detalle de la carta de qué tipo de pieza es, sino el peso en onzas y el precio en reales o en centavos. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Pero estas dos están dirigidas, una carta a don Francisco de Paula Gutiérrez, eh, que viene siendo el abuelo del Francisco de Paula Gutiérrez, famoso presidente del Banco Central todavía hace unos años, que ya pasó a mejor vida, y los famosos Gutis, él y su hermano, al frente de los cuerpos estudiantiles y demás en la Universidad de Costa Rica y en el Consejo Universitario. Y el otro a don Francisco María Oriamuno. O sea, que los nombres a quienes están dirigidas las cartas se ponen completos, y esas personas son personas reconocidas. No es, no es para hacerle daño a nadie, pero aquí en Costa Rica ahora se han empezado a tomar unas decisiones muy particulares precisamente en el Banco Central en relación con el anonimato bancario. Y entonces, en muchos casos de muchos de nosotros, ha dejado de ser anónimas nuestras cuentas bancarias y nuestras deudas bancarias. En este caso, lo que se eliminó fue el anonimato postal, como está pasando hoy día con el anonimato bancario. Bueno, en la de la izquierda hay una particularidad, y es que es un poquito tardía en relación con las fechas que hemos estado viendo, es de 1878. Y es que la lista que aparece en el detalle de la guía dice subvención, que supongo que es aquella famosa subvención de la guerra que vimos hace un rato, que se cargaba al destace de animales y a otras cosas. Otro que es papel sellado. Están enterando dineros. O sea, la receptoría y administración de correos funciona, en este caso en Heredia, recogiendo dineros. Recoge costas fiscales. Esto es muy interesante porque en algunos casos también recogían costas judiciales. Pólvora, por supuesto, supongo que era todavía monopolio. Libros, no sé. Estampillas, por supuesto.
Y de pronto aparece tachado la palabra correos y aparece una palabra rarísima, que es billetes de café. Y la palabra billetes con V, no con B. Y por supuesto, he buscado como loco por todas las posibles fuentes a ver dónde sale una referencia que diga que había billetes de café en algún lado que tuviera que ver con correos o que fuera producto de algún tipo de recaudación en Hacienda. Y no lo he encontrado. Sin embargo, quiero mencionar algo que se le parece, no para insistir en que pueda ser esa la razón, pero solo porque es otro evento que está cerca, billetes de café. Y es que en esa época y a lo largo de 200 años en Costa Rica se han usado en como en muchos otros países, en Guatemala, por ejemplo, y en otro tipo de explotaciones, en las minas en el norte de México. Se han usado este tipo de boletos o tokens para pagar el trabajo de los casi esclavos que tienen en las empresas. Yo no creo que esto lo tuviera en su mano, no, nunca la receptoría, puede ser, no lo sé. Y si llegó a tener el que se llamaría billete, no serían las monedas, sino los que se hacían en papel, como el que está aquí a la izquierda. Y a pesar de que está feito, yo tengo por ahí alguno con mejor presencia, pero este es muy clara la expresión, vale por un cuartillo. Y del mismo modo que en la moneda del token de la Pacífica dice un canasto. Y eran las medidas que se usaban, los cuartillos, las cajuelas, los canastos, para, para compensar a los trabajadores que hacían la recolecta, en este caso la recolecta. Y eh, si bien eh, no tiene por qué corresponder con el documento de la receptoría que dice billetes de café, es una hipótesis y por ahí queda. Y ahora sí que de verdad estamos terminando. Eh, Hay unos waybills, una vez hace unos años, bastantes años, nos sorprendió muchísimo una colección del señor Fred O'Neill, porque por primera vez se mostró algún documento en que se hacía referencia al transporte de los sellos de la primera emisión de Costa Rica y era un transporte temprano. En este caso, yo recogí estos dos. La fecha ya no tiene nada que ver, se está moviendo hacia afuera del margen de las fechas que estábamos estudiando hoy. Y uno de estos documentos es del 77 de Limón, el otro es del 78 de Alajuela. Y ambos lo que son más que receptorías en el sentido que habíamos venido viendo, son acuses de recibo. Y esto abre toda la otra discusión en relación con las denominaciones que no hemos todavía resuelto. Y por eso aquí Waybills aparece entre comillas, porque son más bien acuses de recibo. Y en uno de ellos acusa recibo de 1000 estampillas azules y en el otro caso 2000 estampillas azules, que ya en ese momento por decreto tenían no el valor de medio real, sino el valor de 5 centavos y equivalen en un caso a 50 pesos y en el otro a 100 pesos. No se menciona el descuento en las estampillas por la venta de las estampillas, tal vez no existía. Pero no deja de ser interesante el que se llame todavía con el mismo nombre a estos documentos. Y la selva de nombres continúa, porque los acuses de recibo, de cualquier forma, los dos del centro muy parecidos a los dos últimos que acabamos de ver, y los dos de los lados muy parecidos a alguno que hemos discutido hace un par de semanas aquí. Y es que el lenguaje se empieza a enredar. Veamos concretamente el documento que tiene el destacado en rojo. Es un recibo de cartas
certificadas de una administración postal en Australia y recibe uno de algún lugar no logro leer de dónde, el otro lo recibe de Nueva Zelanda. Y esos dos certificados que terminan uno en 93 y el otro en 94, o sea, son consecutivos, los pone en la misma lista, independientemente de la persona a quien están dirigidos, que son claramente dos destinatarios distintos. Uno parece una empresa y el otro parece una señorita. Eh, el tema ahí, el tema ahí es, no es un acuse de recibo, es un recibo. Es un recibo en el sentido de receptoría. Y pareciera que a veces se hace solo por una carta, como el que está más abajo, una carta que viene de Inglaterra, de Sussex. Los acuses de recibo son otra cosa y funcionan de otra forma, pero en el lenguaje sigue estando revuelto. Y la discusión a futuro es, bueno, desde la perspectiva temática, donde hemos visto hoy aquí por lo menos tres que en los listados tienen relaciones expresas, claras, enumeraciones definitivas en relación con el café y por lo menos dos que tienen enumeraciones claras, expresas en relación con el tabaco y alguno con la sal. Yo que colecciono esos temas me digo, bueno, en relación con el coleccionismo temático, algunos claramente están adentro, no son ni siquiera limítrofes. Otros sí son limítrofes, pero hay que revisar en la regla a futuro cuál es el lenguaje que realmente se aplica para interpretar el nombre correcto de estas piezas, porque de eso va a depender el que podamos usarlas con justicia, con libertad en las colecciones temáticas. Y de esta misma forma, hago también una conclusión en relación con la historia postal. A mí no me cabe duda de que el libro diario, el libro de registro y las receptorías mismas son cartas que circularon con valor propio, con independencia, relaciones entre las oficinas postales, enumeraciones de cuáles y cómo son las oficinas postales, de su importancia, de su razón de ser, de cómo se aplicaban las tarifas. O sea, la información postal que tienen es riquísima para el estudio de la historia postal. Yo no renunciaría a ponerlas integradas dentro del desarrollo, tal cual historia postal, poniendo estas que son de la información administrativa rica a la par, de conformidad con lo que las nuevas reglas de historia postal cada vez admiten más, tanto en las nuevas formas como en las viejas formas de coleccionar la historia postal. Y bueno, con eso les doy las gracias y me pongo a las órdenes para, para lo que ustedes manden. Muchas gracias, Luis Fernando. Excelente. Muy bueno. ¿Preguntas o comentarios para Luis Fernando? Por mientras aparecen las manitos en alto, Luis Fernando, yo tengo una pregunta. Bueno, nos comentaste que algunas de las piezas, nos mencionaste cómo se consiguieron, cómo las has conseguido tú, pero de las que no nos has mencionado, ¿es relativamente fácil adquirirlas o conseguirlas o encontrarlas o es material difícil de encontrar? Ay, Mauricio, como en todo, Sí. hay fáciles y hay difíciles. Hay algunas que son más bien abundantes y, y hay otras que son inencontrables. Yo hoy aquí de las de Llana puse las que son únicas. Sí, Básicamente las que son únicas, algunas cuatro o cinco que son impresionantes, sí, sí, sí. por lo raras que son y por el contenido. Eh, yo no tengo, por supuesto, las más raras, si no, no me las hubieran regalado. Ujú. Perfecto. Hay un comentario en el chat para ti. Magnífico, don Luis Fernando. Muchísimas gracias. Lo colocó Milton Chaverri.
Muchas gracias, Milton. Muchas gracias por venir. Oye, Luis, una pequeñita pregunta. ¿La moneda eran pesos o luego eran colones en Costa Rica? Am, Es que hablaste puros pesos en la charla. en esa época son puros pesos. ¿Y cuándo cambia? Ay, no sé, 82, 1896, 96. ujú, el patrón de oro. Acordate los preporteados que hicimos con la monedita. Bueno, Don Luis es Fernando, lo bueno de la vejez. Muchas cosas se olvidan. Fernán, a la orden. ¿cómo le ha ido? Lo felicito, nunca había visto algo tan bonito como eso, jamás. Eso es único, realmente es algo que nunca se ve. Yo he tenido la suerte que precisamente en estas últimas semanas he estado investigando sobre el tema de las receptorías, para otro tema totalmente aparte, el uso fiscal, digamos, la función fiscal de las receptorías, más que todo, y un matasellos que tengo que no es ninguno de esos que usted enseñó porque es enteramente para efectos fiscales. Pero he tenido la suerte así de encontrar leyes muy interesantes que se las voy a compartir, ¿verdad? Y yo creo que algunas de esas dudas que usted tiene se las van a aclarar muy bien, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de ello es el tema de esto de las receptorías que tenían. La ley mandaba que las receptorías eran en Cartago, Alajuela, o sea, en las cabeceras de provincias importantes, pero también daba una autorización para que se hicieran en otros lugares, ¿verdad? Entonces, probablemente en esos otros lugares usaban un sello, digamos, casi que genérico, tal vez, ¿verdad? Para cada una de ellas. Entonces, yo creo que algunas de esas dudas se le pueden resolver con la ley. Esta figura del receptor es muy, muy increíble. En realidad es como en la Edad Media que se llamaba el taxman, la persona que recolectaba impuestos, ¿verdad? Él tenía que andar pellizcándose porque resulta que el salario de él era un porcentaje de todo lo que recolectaba, ¿verdad? Entonces, lo que vendía en papel sellado, vendía en timbres o lo que sea, resulta que él se llevaba un 8%. Entonces, era muy estimulante una función de esas, ¿verdad? Y ese era el esquema que se venía de la Edad Media. En realidad es muy interesante porque ya viene de larga data. Nuestra república, cuando inició, no se complicó la vida y sencillamente retomó los impuestos que venían cobrando los españoles, ¿verdad? Entonces, el papel sellado, claro que vénganos, otro impuesto que se llamaba alcabala, que era como un impuesto de traspaso de propiedades. Todo eso lo siguieron cobrando, obviamente. Y este receptor era una figura muy interesante porque era como una especie de funcionario público, pero no recibía salario, sino que él se llevaba un porcentaje de todo lo que recolectaba. Tenía que dar una fianza, o sea, porque era demasiada responsabilidad que se le ponía encima, entonces tenía que dar una fianza de que si había alguna torta, que había con qué cobrar, ¿verdad? Y era muy, muy, muy inspeccionado, muy, muy auditado por otras autoridades superiores de él. Y era muy interesante porque hasta la ley decía que tenía que estar abierto 7 días a la semana y como así, como de 7 de la mañana a 7 de la noche, ¿verdad? Era una función, era un puesto de timbres, digamos, era un puesto de timbres que tenía que estar ahí disponible para cualquier negocio que apareciera de papel sellado o timbres, de ahí está el receptor y vaya y cómprelos, ¿verdad? Entonces, sí, sí, era una figura muy, muy particular que amerita estudiarse muy a Mm, fondo. Muy buen Pero no, aporte, Fernán. Muchísimas gracias. pero no le voy a compartir todas esas leyes, porque en realidad yo siempre he dicho, o sea, la mayoría de respuestas de las cosas que la gente se anda partiendo la cabeza las encuentra uno finalmente en alguna exposición. Costa Rica era muy reglamentista y entonces es cosa de buscar y por ahí aparecen cosas muy, muy interesantes. Con mucho gusto. Gracias. Pido excusas por no haber llegado a la colección de leyes y decretos en esa parte específica. Pero le agradezco a Fernán que me lo pase. Lo que Fernán decía a mí me trae a la mente por lo menos dos figuras. Una es Olafo, Fernán. Aquí nadie conoce a Olafo, me parece. Estaré tan viejito yo ya. Yo sí me quedé asustado. ¿A qué viene Olaf? El El, vikingo. el cobro de impuestos. Parece que Martín sí conoce a Olafo porque está muerto de risa. Ok. Bueno, y Don Luis Fernando, si quiere, le voy a pasar esa cancelación fiscal que le mencioné. perfecto.
Se la voy ¿No a... quiere ponerla en pantalla? No, es que no, mejor se la paso. Voy a pasarla a mi oficina, que es el chat que tengo aquí como a mano, Oye, y usted lo presenta ahí. Se puede, sí. vamos a ver. Ya le paso. Es realmente un documento que es, digamos, es absolutamente excepcional. A ver. Aquí ya lo No, pasé. le voy a pedir a Mauricio que lo presente él, porque el que sabe hacer esas magias es Mauricio, no yo. Déjale a ver. Si va a aparecer en mi oficina, Mauricio sabe cómo rescatarlo. Es que es muy interesante porque resulta que es un documento fiscal, pero tiene un sello de la primera emisión de postal con una cancelación fiscal. O sea, están utilizando el primer sello postal de Costa Rica Como para timbre. efectos como timbre, exacto. Años antes de que circulara el primer timbre. O sea, es como decir, no se puede ni considerar timbre porque, digamos, en ese momento ni siquiera legalmente existían los timbres, sino que fue como una manera de darle valor al papel sellado. O sea, finalmente llegué a esa conclusión que no se utilizó como timbre, sino que sencillamente el papel con el que se estaba utilizando, o sea, es un documento legal y digamos, le faltaba reembolsar timbre, o sea, el valor, el valor del papel no era suficiente para el acto y entonces cancelaron la diferencia con un timbre, con un sello postal que era como una manera de reintegrar el papel. No era ni siquiera un efecto de timbre, sino una manera de reintegrar el papel. Y Ya, ves que ahí tiene una cancelación 100% fiscal, ¿verdad? Que yo esperaba ver en la exposición que se hizo, pero no apareció nada de eso. O sea, había un sello especial inclusive para, digamos, matar esas estampillas que quién sabe si se utilizaba también para otros efectos, pero es que no había nada que matar en esa época. En realidad era como, me parece a mí un sello que se utilizó especialmente casi para esos efectos. ya. Y lo interesante es que tengo 3 documentos iguales a esos, pero de distintas épocas. Entonces, no he podido dar con la ley que diga que se autoriza expresamente el uso ese, pero desde un punto de vista lógica, viene como muy a mano. Sencillamente, hay otros documentos que son anteriores a la ley del papel sellado y cuando se presentaron a un juicio, entonces el juez les previno probablemente de que tenía que pagar el impuesto timbre porque era obligatorio, si no el documento no tenía ninguna validez. Y me parece a mí que el mecanismo que se utilizó fue el de traer, porque al fin y al cabo la Secretaría de Hacienda, los fondos todos eran a la misma banca, a la misma cuenta, o sea, los timbres, los sellos postales, todo iba a parar a la misma cuenta. Entonces, para efectos de ellos, igual se cobra un impuesto a través de un sello postal utilizado fiscalmente. Entonces, estoy en esa investigación, eventualmente espero presentarla porque realmente va a ser como algo extraordinario, digamos, el uso de la primera emisión postal de Costa Rica usado fiscalmente es algo que nunca se ha visto, pero entonces voy con mucha precaución, estoy buscando mucha Ah, información, me gustaría enseñarle a usted los documentos, a ver qué opinión le merece, pero sí, sí, sí se las trae, como dicen. muy bien, excelente, gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No miro manitos en alto, así que nuevamente, Luis Fernando, muchísimas gracias por la charla. A vos, Mauricio, gracias por todo y gracias a todos los que estuvieron acá. Ok, y el día de mañana.